Les hablábamos hoy de Arabia Saudí y de cómo el break-even, es decir, el precio que tiene que tener el petróleo para que, bueno, pues por lo menos el presupuesto de Arabia Saudí no sufra tanto, son los $81 el barril. Ahora mismo está en 75 y a pesar de haber acometido ese recorte de producción, desde luego que sorprendió al mercado. ¿Qué más tiene que hacer Arabia Saudí? Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decíamos que Arabia Saudí quiere que el petróleo esté por lo menos en los $81 el barril, a pesar de haber hecho ese recorte sorpresa o haberlo anunciado, porque una de las dudas que tengo es realmente si este tipo de cosas, este tipo de anuncios por parte de la OPEP, luego se llevan a cabo al dedillo o a lo mejor no hay tanto recorte o no. Pero ¿qué más tiene que hacer Arabia Saudí para que el petróleo pueda apuntalar hasta esos $81 como mínimo que quiere conseguir? Parece difícil, salvo que China tenga problemas económicos y vuelva a entrar en un crecimiento menor, parece difícil que el petróleo, digamos, pues pueda mantener los niveles de $80, ¿no? A ver, lo que me preguntabas del cumplimiento de las cuotas de la OPEP, pues nunca ha sido 100%. Depende, ¿no? Hay siempre algún díscolo que se separa un poquito, ¿no? En realidad, pues casi nunca se cumple estrictamente las cuotas, ¿no? O sea que, bueno, que en este momento la verdad es que es difícil. Hemos tenido un año, sobre todo desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero también unos meses antes, donde los precios han estado en un nivel muy alto, los precios del petróleo y también sobre todo del gas. Ya sabemos que Rusia se financia principalmente a través del gas, pero esto en los últimos meses lo estamos viendo reducir fuertemente, ¿no? Yo creo que era la tendencia que había previa a esta crisis. Yo creo que además cuando Putin decide invadir Ucrania en ese momento es porque es conocedor que no le quedan muchos más inviernos, es decir, que cada vez el uso de los combustibles fósiles está siendo menor y por tanto que es cada vez más difícil provocar una subida tan importante como lo que hemos visto en los precios de los combustibles, ¿no? Así que, en fin, yo veo realmente complicado que con anuncios de este tipo, desde luego el mercado ni se ha inmutado de los anuncios de Arabia Saudí, todo lo contrario, está en niveles, como bien decís, por debajo de $75 el barril, por tanto, muy lejos del objetivo que tiene Arabia Saudí en este momento. Entonces, la parte de la ecuación que realmente importa ahora en el precio del petróleo no es tanto la oferta, sino la demanda, que China, como decías, pues al final acabe consumiendo más petróleo y eso puede hacer que el petróleo acabe subiendo. Y en la parte esa que nos contabas de que nunca se cumple al 100% con las cuotas de la OPEP, me parece especialmente relevante porque, claro, al final, entonces, ¿por qué se hacen este tipo de anuncios al dedillo de uno con tantos millones de barriles diarios es lo que se va a recortar la producción? Si luego, por ejemplo, tenemos a países como Rusia, que ahora se especula con que podría no estar cumpliendo del todo con ese recorte que anunció en primer lugar Rusia, por cierto. Jorge, ¿tienes información de que Rusia no esté cumpliendo con ese recorte de producción? Pues no lo sigo, la verdad, no te puedo decir ahora en este momento a ciencia cierta si lo está siguiendo, si lo está cumpliendo o no, pero insisto que lo habitual y lo que el mercado descuenta es que nunca se va a cumplir. O sea, es decir, que los recortes que anuncia la OPEP tienen una parte de marketing también, ¿vale? Y que luego pues hay algún país que siempre produce algo más de la cuenta, ¿no? Hay algún país más necesitado que otro, ¿no? En este caso lo que estamos viendo en Arabia es una política que, por un lado, lo que trata es de colocar en bolsa a su empresa pública. Esto sabes que se paralizó durante un tiempo y ahora se están volviendo a abrir y por tanto les interesa que esa valoración siga siendo alta para recibir dólares a cambio de la venta parcial de esa empresa pública y por otro lado lo que hay es pues una actividad frenética dentro del país para tratar de modernizarlo y de hacer fuertes inversiones que permitan seguir al país siendo una potencia después de la era del petróleo, que esto es, insisto, de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de que la introducción, la enorme penetración que está teniendo, por ejemplo, el vehículo eléctrico ya no pasa desapercibida al consumo de petróleo, las renovables en el sector eléctrico ya no pasan desapercibidas, poco a poco son cada vez mayores, la inversión en este año en energía solar ya es parecida al nivel que hay en petróleo en todo el mundo, por tanto, cuidado, que ya estamos hablando de cifras muy importantes que lo que están haciendo es que a largo plazo desplazan completamente el petróleo, ¿no? Y de esto es de lo que están viendo tanto Rusia como Arabia Saudí, ¿no? Tratar de colocar a duras penas el petróleo o el gas que tienen en los años que quedan. Claro, Jorge, dices que todavía pues tiene poco margen de maniobra Arabia Saudí, teniendo en cuenta que la oferta no parece que esté realmente ahora
tirando a la baja los precios del petróleo. Pero este fin de semana tenemos reunión de la OPEP, Arabia Saudí la semana pasada avisando a los bajistas de que tengan cuidado porque al final quienes tenemos la sartén por el mango somos nosotros, quienes lo controlamos somos nosotros. ¿Qué se puede esperar de esa reunión de la OPEP? Bueno, habrá tensión, seguro que habrá un anuncio de un recorte también y bueno, pues veremos luego cómo reacciona el mercado, ¿no? Ya digo, podemos ver, si hay un recorte muy fuerte, que yo lo dudo mucho, porque insisto que están jugando ya, tener en cuenta una cosa que es fundamental. Todos sabemos que gran parte del petróleo que conocemos se va a quedar en el subsuelo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces ya no se juega tanto, porque sabemos que el petróleo, el más barato de extraer es el de Arabia. ¿Vale? Pero claro, efectivamente lo que ocurre es que Arabia necesita un precio mayor porque necesita el dinero para otras cosas, ¿no? Para financiar todo su sistema fiscal necesita un nivel de petróleo más alto, pero no, o sea, digamos, si Arabia fuera una empresa, sería la más indicada precisamente para no hacer recortes, para colocar todo el petróleo que tiene, incluso a los precios actuales, porque sería la que más beneficios tendría, ¿no? Y arrasaría el mercado de todos los demás, ¿no? Sin embargo, claro, necesita un precio muy alto, como digo, para el tema fiscal. Entonces, ¿qué hay? Hay un cierto equilibrio ahí de subo los precios, pero no demasiado, porque entonces le interesa a otros colocar el petróleo, ¿vale? Y entonces, bueno, tampoco puede dejar a ver de repente y decir, ahora ya no produzco nada, porque entonces, claro, se separa el país completamente, ¿no? O sea, que eso tiene la sartén por el mango. Es cierto, en una situación de bonanza económica y cuando el mercado está corto de petróleo, es completamente cierto. En una situación como la de ahora, pues no es tan así. O sea, no tienen 100% el mango, porque todo el mundo sabe que algo de petróleo tienen que producir y que el precio no se va a disparar. O sea, es decir, después de la reunión, si el recorte es muy fuerte, es posible que haya una subida, pero lo que estamos viendo es una tendencia en el largo plazo claramente a la baja. Vamos, que esas amenazas, entre comillas, de Arabia Saudí serían un poco papel mojado, palabras vacías, porque al final hasta qué punto realmente pueden tener algún tipo de efecto, ¿no?, en el precio del petróleo. Jorge, decías también que Putin, cuando invadió Ucrania, ya sabía que le quedaban pocos inviernos de grandes beneficios energéticos y que ahora al final todo ha vuelto a su curso normal, me refiero a los precios del gas, de la energía en general, porque, como decías, le quedan pocos inviernos energéticos a los combustibles fósiles. ¿Esto sigue siendo así? ¿Cuántos inviernos concretamente, por intentar estimar, ¿no?, que es difícil, pero hasta dónde podría estar ese límite de los combustibles fósiles ahora en los próximos años? Bueno, el objetivo que tenemos en la Unión Europea es 2050, descarbonizar completamente 2050, ¿no? Y alguien dirá, bueno, pues entonces sí quedan todavía 26 inviernos, ¿no?, para llegar ahí. Bueno, ese es el objetivo del 100%. ¿Vale? Pero lo que ocurre es que cada vez estamos más cerca de ese objetivo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, lo que está pasando ahora en España, ¿no? Algo muy relevante, ¿no? Ya dado que este canal lo ven además muchas empresas, ¿no? Gente que trabaja o que tiene sus comercios, ¿no? El gas, como dices, está en niveles, bueno, no está exactamente al mismo nivel de precrisis, estamos en 25, 24, ahora mismo 24 euros el megavatio hora, lo habitual es que esté en torno a 20, ¿vale? O sea, seguimos teniendo un precio del orden de un 20% por encima del normal. Pero claro, es que en agosto del año pasado lo hemos visto por encima de 300. ¿Vale? Entonces, bueno, ya nos parece efectivamente un nivel parecido al nivel precrisis. ¿Y qué ocurre con el gas? El gas es el complemento que se está utilizando para las energías renovables, ¿no? Y te hacía referencia a lo que está pasando en España. En España hemos tenido, como todos sabemos, un mes de abril enormemente soleado, ¿no?, y muy seco, extremadamente seco, el más seco desde 1961, y esto ha hecho que se haya disparado la producción eléctrica con energía solar, ¿no?, y se haya hundido la producción con gas natural a la mitad respecto del año pasado, ¿no? Entonces, claro, ¿esto se va a seguir produciendo año tras año? Pues cada vez se instalan más energías renovables. Ahora ya sabemos todos que va a haber elecciones en España, depende de quién gobierne, el ritmo será mayor o menor, pero es indudable, porque esto es política europea, que se van a instalar cada vez más energías renovables, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en esto que decía de las empresas, los que tienen un negocio, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, un precio fijo en la factura de la luz, pues está pagando el doble, ahora que con precios variables, ¿no? Porque precisamente cuando se están hundiendo los precios es en las horas solares, en las horas centrales del día, ¿no? Y ahí es donde consumen las empresas, ¿no? Es decir, que aprovecho la conexión para hacer una llamada a todos esos comerciantes que nos estén viendo para que cambien su tarifa, si la tienen a precio fijo o a un precio variable, ¿no? Puesto que el mercado está claramente bajista en todo el sector de la energía, también en el gas, como decía, y por tanto arrastra la electricidad a esos niveles de precio enormemente bajos, ¿no? En resumen, no sé exactamente cuántos inviernos nos quedan, lo que sí que sé es que cada vez vamos a consumir menos gas. Y por tanto, la capacidad de presión que tengan los productores de gas va a ser cada vez menos. Pues nos quedamos con esa recomendación, con ese consejo de que ahora quizá después de esa caída de los precios sea momento de apostar por esa tarifa variable dentro de la electricidad. Jorge Morales de Laura, desde Próxima Energía, muchas gracias. Un placer.